Quería presentar en esta ocasión la publicación que hicimos el 21 de julio, para ser exactos, que es nuestro reporte trimestral macroeconómico, Situación Perú. Nos lanzamos un poquito a la piscina porque la verdad que había muchos elementos exógenos que van a definir la trayectoria de muchas de las variables macroeconómicas que vamos a presentar. De hecho, el escenario ha cambiado en los últimos días y discutiremos durante la presentación qué cosas eventualmente podrían cambiar dado el nuevo contexto que estamos viendo, que lo único que mantiene es la alta incertidumbre que hemos visto durante el proceso electoral y ahora al inicio de esta nueva administración. Este es el reporte que les comentaba, que lo publicamos de manera trimestral. Es un ejercicio que hace BBVA Research a nivel global, ¿no? No es solamente Perú, sino todos los sitios donde tenemos equipo de estudios económicos en las distintas geografías, donde está el footprint de BBVA. Tenemos equipos, ¿no? Por ejemplo, en México, Argentina, incluso en Venezuela, donde tenemos también Banco, Perú, desde luego, España, etcétera, ¿no? En China. Entonces, es un ejercicio que hacemos de manera global cada trimestre. Desde el equipo de Perú, por supuesto, sintetiza el esfuerzo de seguimiento de la economía peruana, y como vamos a ver también las proyecciones que preparamos y publicamos en aquel momento. Entonces, la presentación tiene estas 4 partes principales. Primero, una breve revisión de la situación externa y los mercados financieros internacionales. Luego, una evaluación de cómo venía la actividad global, cómo viene aún todavía según algunos indicadores que estamos de alta frecuencia de los que ya disponemos. La tercera parte es propiamente las proyecciones para actividad económica, la parte fiscal, externa, inflación y política monetaria. Finalmente, algunos comentarios sobre los riesgos que enfrentan las previsiones que hemos publicado en este reporte. Entonces, ¿cómo viene la actividad global y los mercados financieros internacionales? Valgan verdades, toda la parte externa que es relevante para la economía peruana ha venido muy bien, ¿no? Por un lado, tenemos una recuperación económica global que se ha fortalecido, que se viene consolidando, de acuerdo a lo esperado y en algunos casos incluso mejor. Esta recuperación se ha fortalecido porque hay un mayor control de la pandemia, sobre todo en las economías más grandes e importantes a nivel global, y también producto de los estímulos fiscales y monetarios que se han implementado en distintas geografías. Sin embargo, hay un elemento que está introduciendo algo de volatilidad desde los mercados internacionales o de las economías más importantes, que es el hecho de que la inflación empieza a elevarse, ¿no? Hemos visto el último dato de inflación en Estados Unidos por encima del 5%, y eso ha dado lugar a que algunos analistas, los partícipes del mercado, estén anticipando que la Reserva Federal podría ajustar las condiciones monetarias de manera anticipada. ¿Por qué eso es importante para nosotros? Porque, como ustedes saben, el diferencial de tasas de interés determina los flujos de inversión entre economías desarrolladas, el mundo emergente. Entonces, incrementos de tasas de interés no anticipados, que no han sido cotizados en los precios de los activos emergentes, eventualmente van a generar algo de volatilidad, que es un poco lo que hemos visto. Y dentro del contexto de fuerte recuperación global, los precios de los metales, a pesar de alguna corrección, de los metales que nos interesan y que exportamos, han logrado mantener las ganancias que han venido acumulando en los últimos 12 meses, y eso desde luego pues configura un escenario tremendamente positivo para la economía peruana. Reitero, por las preocupaciones de inflación, los mercados están un poco más convencidos de que la Fed va a reaccionar con alguna anticipación. Entonces hemos visto como factor transversal en América Latina, por ejemplo, presiones sobre las monedas locales, porque los inversionistas están pensando que la Fed podría empezar a ajustar las condiciones monetarias y en ese sentido hacer un poquito más atractiva la rentabilidad ajustada por riesgo en los mercados desarrollados, en particular Estados Unidos, y esto genera presiones de depreciación sobre las monedas de economías emergentes, LATAM y por supuesto Perú. Entonces, para dar un poco de color a estos mensajes, están aquí ya básicamente resumidos, ¿no? Por un lado, una pandemia que, vamos, en algunos casos estamos viendo algunos rebotes, pero ya no estamos viendo lo que vimos en la segunda ola, por ejemplo, a nivel global. La actividad viene mejor, aunque la inflación está subiendo, y esto introduce un trade-off para los bancos centrales de la curva de Phillips, de si ajustamos o no política monetaria en economías que todavía están en proceso de recuperación, pero por otro lado tenemos inflación, si bien vinculada a factores de carácter transitorio como la elevación
de los precios internacionales de alimentos, por ejemplo, que se deberían revertir esas presiones. Los bancos centrales posiblemente eleven tasas de interés para evitar que hayan efectos de segunda vuelta a través de la contaminación de expectativas de inflación. Por el lado de la política económica, seguimos pensando en BBVA Research que esta, en general, la política fiscal y monetaria en Estados Unidos y en Europa principalmente, y en menor medida en China, van a seguir teniendo foco en crecimiento, pero ya vamos a ver seguramente un proceso de inicio de retirada de los estímulos monetarios, tanto de la Fed como del Banco Central Europeo. En mercados financieros es un entorno más complejo, ¿no? Más volátil, a pesar de que todavía estamos viendo mucha liquidez en los mercados internacionales. Sobre el tema de la pandemia, este gráfico lo que trata de mostrar es cómo las restricciones a la movilidad, ¿no? Que es esta parte de aquí, hacia abajo significa mayor flexibilización para poder movilizarse, es decir, la movilidad ha mejorado, si vamos a decirlo así, ha ido de la mano pues, con un descenso importante en los casos de contagio de la COVID-19 y de una aceleración en el proceso de vacunación. Entonces, eso obviamente introduce un mejor sentimiento, un mejor ánimo en los mercados internacionales y en algunos casos se habla de que el crecimiento podría haberse acelerado porque la pandemia forzó confinamientos que han tenido o que han generado demandas contenidas, ¿no? Cuando la gente vea con más confianza que la situación se normaliza, los aforos se incrementan en los centros comerciales, etcétera, se restaura la confianza, es posible que veamos un empuje por el lado del gasto, ¿no? El nivel de ahorro privado en las economías más grandes ha sido realmente importante, ¿no? Hay gente, para decirlo en sencillo, que no ha podido gastar y tienen esta demanda contenida que eventualmente cuando se desembalse podría empujar aún más la actividad económica y, por qué no decir, también la inflación. Acá está la evolución de los crecimientos, que hemos visto sobre todo un desempeño sorprendentemente más acelerado en el caso de Estados Unidos, aunque los últimos datos han sido un poquito decepcionantes, en los que han salido en los últimos días, pero en general en esa trayectoria de recuperación hacia los niveles de prepandemia, ¿no? Consolidando esos niveles. Europa igual, que había decepcionado en el primer trimestre del presente año, en torno de rebrote de la pandemia en algunos de los países de la zona europea, en particular España, por ejemplo, y China, que ya hace como 2 o 3 trimestres alcanzó y superó los niveles prepandemia. Entonces ha seguido esta recuperación de la actividad económica global. Muy apuntaladas por estímulos fiscales, ¿no? Muy apuntaladas por los estímulos fiscales, tanto de estímulos fiscales, perdón, y estímulos monetarios. Lo que queremos mostrar aquí es la magnitud de la pérdida del PBI, pero por otro lado, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la magnitud del estímulo fiscal para contrarrestar estas pérdidas, así como la expansión del balance de los bancos centrales, ¿no? El balance de la Fed ha tenido una expansión impresionante, producto de las adquisiciones de activos que ha venido haciendo desde que comenzó la pandemia, incluso más acelerada a la que vimos durante la crisis financiera internacional. Si creímos que habíamos visto todo en términos de quantitative easing y en general de herramientas de política monetaria no convencionales, pues nada, esta situación actual de la pandemia, hemos visto un despliegue adicional de este tipo de medidas excepcionales que ya prácticamente son parte del toolkit de la caja de herramientas de los bancos centrales, ¿no? Las medidas de política monetaria no convencionales. Entonces, eso ha ayudado, por supuesto, a fortalecer las economías globales más grandes y ha ayudado también, por supuesto, a generar una fuerte expansión de la liquidez a nivel internacional. En ese entorno, los mercados empiezan a percibir que la Fed actuará con mayor decisión para controlar la inflación, ¿no? Se ha ido un poco de las manos, reitero, no necesariamente la inflación subyacente, la core inflation, pero la inflación total, el headline o el indicador de inflación que le gusta mirar a la Fed, subyacente, que es el Personal Consumer Expenditure, el gasto de personal del consumidor, que es un deflactor. Lo que se ha disparado es un poco más lo que es inflación IPC, ¿no? La del consumidor. Entonces, los mercados han empezado a internalizar de que la Fed podría ajustar
la tasa de política monetaria con alguna anticipación. Pero no solo eso, más importante para nosotros aquí en la región es que la Fed va a empezar a telegrafiar, ¿no? Va a empezar a enviar señales de que si bien no vamos a subir las tasas, vamos a empezar a disminuir el ritmo de compras de activos, bonos del tesoro y bonos vinculados, y bonos respaldados por hipotecas, por ejemplo, ¿no? Vamos a parar un poco eso, vamos a desacelerar la expansión monetaria y eso va a generar lo que seguramente pasó cuando Bernanke anunció que empezaba el tapering, en el caso, lo que se conoció después como el tapering, ¿no? En el año 2013 salió y anunció pues, que la Reserva Federal iba a empezar a detener las compras de activos, ¿no? Entonces, para evitar que haya un remesón a nivel global, porque ustedes recordarán que cuando se anunció esto hace algunos años, hace casi 10, se generaron muchas turbulencias en los mercados financieros globales y en particular en emergentes. Recuerden que el tipo de cambio en aquella época pasó de niveles muy rápidamente, de niveles de 2.55, que lejanos suenan esos números, a niveles de 3.20, ¿no? En cuestión de 5 o 6 meses, el tipo de cambio se movió de manera significativa. Entonces, vamos a ver qué cosa es lo que ocurre con la forma como la Reserva Federal gestionará este retiro de los estímulos monetarios de los mercados internacionales. El precio del cobre, que tanto nos interesa, ha venido muy bien, ha tenido corrección, está cotizando un poquito más arriba de lo que muestra el gráfico, está en niveles de entre 4.30 y 4.40, fluctuando ahí. Son niveles excepcionalmente altos que deberían estimular inversión en el sector minero, ¿no? Claro, la minería necesita también de otros elementos para decidir hacer una inversión de largo plazo, pero el factor precio, que es muy importante y relevante, está en magníficos niveles. No veíamos estos niveles, son los niveles nominales más altos en términos históricos. No veíamos algo similar desde el 2011, ¿no? Hace ya buena cantidad de años. Y debería generar un entorno favorable para la inversión minera. Y de otro lado, los influjos de capitales hacia economías emergentes se han moderado en las últimas semanas en este entorno de percepción de que la Reserva Federal podría empezar a ajustar las condiciones monetarias. En términos de percepción de riesgo, las primas de riesgo en América Latina han mostrado una tendencia al alza, básicamente por factores idiosincráticos, sobre todo 3 países, en realidad todos los países de la Alianza del Pacífico, ¿no? México, que ya venía desde antes, pero Colombia, Perú, Chile, ¿no? Por factores políticos. Hemos visto el rechazo que generaron las propuestas de ajuste tributario en Colombia, las protestas en Chile también, y el cambio constitucional, etcétera. Entonces han generado un deterioro en la percepción de riesgo en estas economías. En ese entorno las monedas se han depreciado, pero Perú registra una de las depreciaciones más rápidas en lo que va del año, ¿no? Lamentablemente nuestra moneda ha perdido brillo, digamos, vinculado desde luego al tema, al tema político, y eso está generando pues, que veamos cotizaciones del dólar en nuestro mercado cambiario local en niveles máximos históricos, ¿no? El rendimiento de los bonos soberanos también ha tenido una evolución. En el caso de Perú, en América Latina, en varios países también se han elevado, ¿no? En este contexto de elevación de las primas de riesgo, de posible ajuste de la política monetaria en Estados Unidos, pero también por factores locales en Perú, el desempeño del rendimiento de los bonos soberanos no ha sido favorable en las últimas semanas, ¿no? Desde poco antes del cambio de mando presidencial y la situación actual, el tramo medio y largo de la curva de soberanos, bonos del 2026, 2029, el 2037, se han desplazado más o menos entre 80 y 120 puntos básicos, ¿no? Es un incremento significativo que no ayuda a la recuperación, porque los bonos, las tasas que le cobran al gobierno peruano en soles, son tasas referenciales para las que los bancos cobran para créditos de mediano y largo plazo aquí en Perú, ¿no? Y en todas partes. En realidad siempre las tasas de interés que paga el soberano son los referenciales básicos para este tipo de tasas de créditos de mediano y largo plazo, créditos hipotecarios, créditos de empresas a más de 3 años, etcétera, créditos corporativos, ¿no? Se pueden ver afectados por esta tendencia al alza en las tasas de interés. Entonces, a manera de síntesis, el entorno
internacional ha sido muy favorable en general para Perú. Lamentablemente algunos eventos idiosincráticos, locales, en concreto el tema político, no nos ha permitido sacar todo el rédito que debimos haber obtenido de esta situación, ¿no? Tenemos vientos soplando a favor, altos precios del cobre, en general de los commodities que exportamos, un entorno internacional que se recupera, que implicará una mayor demanda externa por nuestros productos, algo de volatilidad también proveniendo del exterior, pero en el balance muy positivo. Lo que ha deteriorado esta situación, la parte externa es un factor exógeno, el factor exógeno que ha deteriorado perspectivas de crecimiento es básicamente local, no es idiosincrático. Entonces, ¿cómo viene la actividad local? Valgan verdades, la actividad económica ha venido mejor, ha venido aceptablemente bien, o vino aceptablemente bien, con datos incluso a mayo. Entonces acá tenemos un gráfico, el PBI, donde vemos la contracción tan severa que tuvo en los peores momentos de la pandemia, ¿no? Cuando teníamos un confinamiento tan severo, pero luego vemos rebotes muy fuertes, no nos dejemos engañar por esas cifras. Entonces, miremos cómo está el PBI en relación al nivel que tenía en similar mes en el 2019, pre-pandemia. Y ahí la economía tratando de converger hacia esos niveles. Esto habla bien de la economía peruana, porque quiere decir que hay un sector productivo muy resiliente, flexible, dúctil, que se ha adaptado a una nueva normalidad, el teleworking, el trabajo remoto, digital, los procesos de digitalización a nivel corporativo se han acelerado y la economía ha respondido aceptablemente bien. Por otro lado, las políticas de estímulo han ayudado, ¿no? El profesor ex ministro Waldo Mendoza muy bien destacaba este tema de la importancia de lo que fue reactiva para evitar que el tejido empresarial tenga un deterioro más acentuado, ¿no? Al final del día, después de los momentos más duros de la pandemia, ahí están las empresas, ha habido seguramente quiebras, ha habido seguramente algunas que han salido, pero en general la gran mayoría han podido aguantar en parte por un programa de apoyo de liquidez, apoyo crediticio bastante favorable, ¿no? El otro elemento que quería destacar es que incluso con datos de alta frecuencia diarios, nosotros tenemos un indicador de consumo que lo construimos sobre la base del gasto con tarjetas de crédito, tarjetas de débito, retiros de efectivo, nos dice que con relación a los niveles del 2019, fíjense, el gasto de las familias se ha venido acelerando. Posiblemente eso se va a ralentizar hacia adelante, ¿no? Pero se ha venido acelerando tal vez porque a pesar de que la economía todavía exhibe fragilidad, las familias están contando con algo más de liquidez. No nos olviden que se aprobó el retiro total de la CTS y se ha aprobado nuevos retiros de fondos de pensiones. Entonces, a corto plazo, eso da algo más de capacidad de gasto y se está reflejando, lo estamos recogiendo en nuestro indicador de gasto, reitero, comparándonos con los niveles, no del 2020, porque tiene este efecto de baja base de comparación, sino con los niveles del 2019. El gasto con tarjetas, de retiro en efectivo, está por encima de los niveles del 2019. Sin embargo, los indicadores de gasto vinculados a la inversión privada y de confianza han mostrado alguna ralentización. Por ejemplo, consumo interno de cemento, comparado con los niveles del 2019, venía creciendo por encima del 20%. Y a pesar de esta mayor liquidez, el consumo interno de cemento, como ustedes pueden ver aquí, se ha desacelerado notablemente. La misma idea, esto está muy vinculado, por supuesto, con inversión, en construcción, por ejemplo, ¿no? En autoconstrucción incluso. El volumen de importaciones de bienes de capital, la misma idea, ¿no? Se puede ver acá una ralentización realmente significativa. Y la confianza empresarial empieza a sumergirse en terreno de pesimismo y además, producto posiblemente del cambio de gobierno, como usualmente ocurre, la inversión pública que había crecido con respecto al 2019, ni siquiera tiene el efecto base del año anterior. Si ponemos el año anterior, la inversión privada está creciendo a ritmo de casi 500% en mayo, en junio 276%, ¿no?
pero comparado con el 2019 también tenía tasas de crecimiento realmente significativas. Y como vemos, ha costado sostener esos niveles y en junio incluso se contrajo, reitero, comparado con similar mes del año 2019. Entonces, en ese contexto, la recuperación de la economía ha perdido algo de impulso ya en la segunda mitad del segundo trimestre. Pero en el balance, por supuesto, uno podría decir que la situación ha sido relativamente favorable, ¿no? Entonces, la economía en el primer semestre ha mostrado un desempeño realmente interesante, ¿no? No es que ya la situación está normalizada completamente y se acabó el tema de los impactos económicos de la COVID, nada más lejos de eso, pero sí ha mostrado una recuperación realmente importante que ha empezado a perder algo de fuerza en el segundo trimestre. Por el lado sanitario, hemos visto mejora significativa de los indicadores relevantes. El número, la positividad, ¿no? Incluso está alrededor del 5%, ¿no? Según los epidemiólogos, es deseable que la positividad esté incluso por debajo del 5% para considerar que una pandemia ya está contenida. Nosotros hacemos una estimación diaria del número de reproducción en tiempo real, el famoso R, que lo deseable es que esté por debajo de 1. El R es a cuántas personas contagia un infectado de COVID. Para que no sea el proceso exponencial, el proceso de contagio no sea exponencial, lo deseable es que esa R esté por debajo de 1. Y eso es lo que hemos visto en las últimas semanas. El R ha estado por debajo de 1. Entonces, otro elemento interesante. El número de hospitalizados ha caído, el número de fallecidos, el exceso de personas fallecidas, el exceso, según SINADEF, el exceso atípico, uno se ha venido identificando como la COVID, ¿no? No hay otra explicación. Acá vemos el número de fallecidos que usualmente hay en Perú de manera diaria, 17, 18, 19, y en el 20 cómo se eleva, en la segunda ola que se mantuvo ahí arriba, buena parte, y empezó a ceder finalmente, ¿no? Y finalmente el proceso de vacunación, pues que se ha acelerado, se actualizan las cifras que están ahí al 19 de julio, y pongo cifras más recientes, ya hay personas con al menos una vacuna, más de 8 millones de personas y 5 millones y medio ya están completamente inmunizadas, ¿no? Entonces, eso es un poco el contexto de partida. ¿Qué cosa nos llevamos hasta aquí? Por el lado externo, como ya mencioné, un entorno en el balance positivo, con algunos retos por el tema de la inflación y las implicancias que ello puede tener sobre ajuste monetario anticipado de la Fed. Por el lado local, una economía que venía resistiendo bastante bien y en proceso de recuperación hacia los niveles pre-pandemia, pero ha perdido dinamismo en la última parte del segundo trimestre, muy probablemente producto del ruido político que ha afectado las confianzas. Y el lado sanitario, que ha venido evolucionando de manera más favorable. Entonces, en ese entorno, en esas condiciones iniciales de partida, ¿qué tenemos? Ahí tenemos nuestros supuestos por el lado externo, ¿no? Suponemos que vamos a ver una convergencia hacia una nueva normalidad en los países desarrollados, un proceso que será donde los países desarrollados van a anteceder a las economías emergentes. Con respecto a la actividad de la inflación, un crecimiento más fuerte que el que anticipábamos hace 3 meses, pero también con riesgos de mayor inflación. En política económica, y esto es un supuesto importante, estamos asumiendo que el tapering, es decir, la disminución de las compras de activos por parte de la Fed, eso significa una menor expansión monetaria, iniciará en el 2022. Y que las tasas de interés de política monetaria se van a mantener en los niveles actuales hasta el primer trimestre del 2023. En los mercados financieros vamos a ver algo más de volatilidad y presiones por las dudas acerca de lo que pueda hacer la Fed. Entonces, ahí están nuestras previsiones de crecimiento para las principales geografías. En el caso de Estados Unidos, hemos elevado nuestra previsión para el presente año de un 6,2% que teníamos hace 3 meses a 6,7%, y para el próximo año la hemos moderado un poco de 5,1 a 4,8%. Europa también las hemos elevado al alza.
En China hemos elevado fuertemente al alza este año y mantenemos el próximo. Y en general, en ese entorno, vamos a ver un rebote de la economía mundial de más de 6% y de crecimiento de 4,7% el próximo año. Entonces, nuevamente, esas condiciones externas favorables pensamos que se van a mantener en el escenario para el 2021 y para el 2022. Inflación, vamos a ver posiblemente alguna moderación en la medida que se empiecen a normalizar los precios de las materias primas, que vayan aflojando los cuellos de botella que hemos visto en las cadenas de abastecimiento, ¿no? Ha habido problemas de oferta en algunos sectores económicos en donde ha habido pues esta demanda contenida que ha presionado mucho y ha generado algo de inflación. Entonces vamos a ver algo de reversión de la inflación que obviamente ha sorprendido al alza en los últimos meses. Y no voy a reiterar ya sobre la parte de expectativas de política monetaria. Básicamente el que más nos interesa es Estados Unidos, tapering, que inicia el 2022, subida de tasas en el primer trimestre del 2023, y por el lado fiscal, estamos a la expectativa de lo que finalmente acuerde la administración Biden en términos de más inversión en infraestructura, sobre todo en infraestructura verde. Precios de materias primas, lo que más nos interesa, precio del cobre promedio para este año 4,1, 3,9% para el próximo. Seguirán siendo precios excepcionalmente buenos. El precio del crudo Brent, que es el que se cotiza en Europa, pero que tiene una tendencia similar al que consumimos aquí, que es el WTI, tendrá un ligero descenso, el precio promedio para el próximo año, y eso debería ayudar a moderar las presiones de inflación que hemos visto también a nivel local. En influjos de capitales, la verdad que nos decepcionó el dato del segundo trimestre. Pensábamos que en la proyección anterior que iba a saltar los influjos de capitales hacia emergentes, en la ejecución vimos que fue más abajo y consecuentemente hemos corregido nuestra previsión de entradas de capitales hacia economías emergentes y hacia la región. Por el lado local, ¿cuáles son nuestros supuestos? No descartamos que haya una tercera ola en los próximos meses, pero estamos asumiendo que no habrán efectos macroeconómicos significativos, es decir, no vamos a ver confinamientos severos como los que vimos en el 2020, ¿no? Además, asumimos que la población más vulnerable, los mayores de 60 años, los que tienen alguna comorbilidad, fuerzas armadas, fuerzas sanitarias, etcétera, que son más o menos 9 millones de personas, terminarán de vacunarse a inicios del cuarto trimestre del 2021. Este es un supuesto importante por las implicancias que esto tiene sobre aforo, sobre confianza de las familias, ¿no? Y una reactivación de sectores que todavía se mantienen algo rezagados en su recuperación. Algunos sectores de comercio, algunos sectores de servicios, como turismo, por ejemplo. En el contexto político, fíjense lo que asumíamos cuando lanzamos esto el 21 de julio, reitero, antes del discurso presidencial y de la designación del nuevo gabinete, ¿no? Suponíamos que había una moderación de propuestas económicas, de las propuestas económicas de la administración que estaba entrando, pero que todavía se iba a mantener un entorno de alta incertidumbre. Un poco que ese escenario se ha configurado, ¿no? La nominación del ministro Franque y la probable designación o ratificación de Julio Velarde garantizan en alguna medida moderación de las propuestas económicas, pero no todo es Banco Central y MEF. Entonces todavía el consolidar confianza y credibilidad va a tomar algún tiempo. Entonces en ese entorno de todavía incertidumbre, seguramente la inversión va a estar muy, muy cautelosa. Y eso es un poco lo que mencionamos en la parte de actividad, cautela por el lado del gasto del sector privado, sobre todo en inversión, y en mercados financieros vamos a ver presión sobre los precios de los activos peruanos, una caída en el precio de los bonos posiblemente, y presiones al alza en el tipo de cambio, es decir, menor valor de nuestra moneda. Entonces, ahí están nuestros supuestos, que ya se los voy a dejar para no ser más largo y dejar espacio para las preguntas. Lo que ya venía mencionando, un entorno en el que el proceso de vacunación continúa mejorando, continúa acelerándose,
y lo clave es que las personas más complicadas, más vulnerables, terminan de vacunarse o terminan de inmunizarse durante inicios del cuarto trimestre del presente año. Incertidumbre política que se mantendrá elevada y eso seguirá afectando las expectativas de los inversionistas, del sector empresarial y por lo tanto podría mantener acotada la recuperación de la inversión privada. Entonces, en ese entorno, en ese momento, salimos con previsiones de crecimiento de 9% para este año y de 4,3% y un promedio de más o menos 3% para el periodo 2023-2026. Esas previsiones ya eran un ajuste a la baja respecto a las que teníamos en el Situación Perú que se publicó en abril, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Por qué este 9%? Uno podría decir, hoy ese 9% suena magnífico. Básicamente es efecto rebote, ¿no? El carry over, como decimos los economistas, ¿no? Si la economía no creciera nada más, ¿cuánto crecería la actividad económica el presente año, ¿no? Entonces, en el primer semestre, la actividad económica seguramente va a crecer como 20%. O sea, si crecemos 0 en el segundo, estamos creciendo alrededor del 10%, ¿no? Así de simple, para poner números muy, muy simples. Y hemos recortado de 4,8 a 4,3 porque hay un deterioro de la confianza empresarial, ¿no? Obviamente el entorno se ha puesto un poquito más complicado y seguramente vamos a hacer alguna revisión de estas previsiones. Pero, ¿qué nos llevamos de mensaje? Este año, fuerte rebote, eso está casi, casi cerrado. ¿Es espectacular? No, porque hay que poner el contrafactual. Como economistas siempre pensamos de manera contrafactual. Ese 9 pudo haber sido 12, son 3 puntos menos de PBI. 3 puntos menos del PBI para nominalizarlo y hacer un cálculo grueso y simple, son 6.000 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, 9 suena bien, pero no es pues lo que hubiéramos podido alcanzar. Igual, 4,8, 4,3 es parte de un poco de inercia del efecto rebote y el supuesto nuestro de que el próximo año ya la gente va a estar totalmente vacunada, les va a haber este desembalse de demanda contenida que va a ayudar a reactivar la economía, pero y hacia adelante, valgan verdades, tasas de crecimiento del 3%, son decepcionantes para una economía que según algunos cálculos o estimaciones de la elasticidad producto, generación de empleo, requiere crecer más o menos a 4,5% por año para poder generar suficiente empleo para absorber a los nuevos entrantes a la fuerza laboral. Todos los años entran como entre 250.000 y 300.000 jóvenes, como muchos de ustedes que están escuchando, a buscar un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, requerimos hacer reformas, requerimos impulsar más la actividad hacia adelante. Ahí está un poco qué estamos esperando a nivel sectorial, a nivel del gasto. Permítame pasar esto un poco rápido para no detenernos y dejar espacio a las preguntas. Y por el lado fiscal, ¿qué estamos esperando? Déficits que se van a mantener alrededor entre 3 y 4% entre este y los próximos años. Todavía queda un tramo por cubrir las necesidades de financiamiento del gobierno para este año, pero más importante tal vez es esto. La evolución que estamos anticipando para la deuda, para el ratio de deuda pública sobre PBI, es una trayectoria creciente, ¿no? No estamos viendo en el horizonte de previsión que va hasta el 2026 que la deuda como porcentaje del PBI se estabilice. Ha sido muy positivo que el ministro Franke haya anunciado hoy día que se reinstauran las reglas fiscales, o sea, vamos a ver qué se propone en el próximo marco macroeconómico, con el que se da el kick-off para el proceso de presupuesto de la República, a dónde quieren estabilizar el ratio de deuda. Yo diría que un ratio de deuda que se estabilice alrededor del 40%, acuérdense que salimos en el año 2019, estábamos en niveles de 27%, y ya estamos en niveles de 35%, ¿no? Claro, la COVID ha demandado un gran esfuerzo fiscal que ha demandado a su vez la necesidad de que el gobierno salga a endeudarse. Menos mal que teníamos un nivel de bajo endeudamiento y eso ha hecho que todavía no estemos pues angustiados por la parte fiscal. Pero si podemos estabilizar la deuda alrededor del 40% sería muy saludable. El gobierno tiene que dar señales muy claras. Esta es una primera señal, pero no es suficiente, para evitar que nos empiecen a hacer un recorte en el rating crediticio. Creemos que la probabilidad de que el rating crediticio se vea revisado a la baja, esa probabilidad lamentablemente se ha elevado. Se ha elevado porque a una calificadora de riesgo que le interesa para evaluar un país,
Entre otras cosas, ¿a qué velocidad creces? ¿A qué velocidad la familia Perú aumenta sus ingresos para poder servir sus compromisos de deuda? ¿No? Y para eso estamos viendo un entorno de crecimiento relativamente bajo, políticas públicas no muy claras, no vemos cómo van a ganar competitividad, productividad. Entonces, ese tipo de cosas, con seguridad, si en los próximos días no aparecen anuncios que permitan anticipar que las cosas van a mejorar hacia adelante, la probabilidad, reitero, de un recorte en la calificación crediticia es relativamente alta en este momento. Por el lado del sector externo, superávit comercial muy fuerte, en parte por recuperación de la producción minera, pero sobre todo por los altos precios de las materias primas. Eso nos viene magníficamente bien porque disminuye nuestra exposición al financiamiento externo, ¿no? De hecho, estamos previendo que no vamos a tener déficit en la cuenta corriente, sino superávit. Y eso, reitero, significa que vamos a depender menos del financiamiento del exterior. Tipo de cambio muy volátil, vinculado a factores idiosincráticos, el ruido político a corto plazo, a factores idiosincráticos, ruido político, pero también a la percepción de lo que vaya a hacer la Fed en los próximos meses. Tasas de interés que lamentablemente se han elevado porque todavía no hay claridad. Ya hemos comentado sobre esto que estamos viendo sobre los bonos del Tesoro peruano. Y en ese entorno estamos pensando que el tipo de cambio, aún en ese momento que lanzamos esta previsión, se mantendrá por encima de niveles de 4 soles por dólar, ¿no? Vamos a ver qué cosa es lo que ocurre, porque hay algunos elementos fundamentales que todavía le dan soporte al precio de nuestra moneda, ¿no? El tener un fuerte superávit comercial más bien debería hacer que nuestro tipo de cambio esté en niveles, estos son los niveles que estimamos de equilibrio, más pegados hacia niveles de 360. Entonces nuestra moneda está subvaluada en este momento. Finalmente, sobre inflación, esto hay que corregir también. Hemos visto que la inflación se ha acelerado, producto de alzas en las cotizaciones internacionales de los alimentos que se usan como insumos para alimentos elaborados aquí en Perú. La soya se ha elevado significativamente, eso se usa para producir aceite, el aceite se ha elevado localmente, el maíz se ha elevado, entonces eso afecta en los precios locales de productos avícolas, y el trigo también se ha elevado y eso afecta a harinas y fideos, ¿no? Entonces, y además el tipo de cambio ha saltado y tenemos también incrementos en el precio del petróleo. Entonces, deberían ser factores de carácter transitorio. No es un mal manejo de la política monetaria. De hecho, habría que preguntarse dónde estaría la inflación si no tuviéramos este manejo impecable, con un banco central creíble, que ha construido reputación antiinflacionaria en los últimos años. Entonces, vamos a ver que todavía la inflación se va a mantener fuera del rango meta en los próximos meses, pero anticipamos que hacia finales del próximo año podría ya estar nuevamente entrando al interior de este rango. Y en ese entorno, ¿qué esperamos con relación a lo que haga el Banco Central? Es probable que el Banco Central adelante las subidas de tasas de interés. Pensábamos, cuando todo estaba tranquilo, que la tasa de interés de política monetaria se iba a quedar ahí donde está todo este año, pero ahora, con este incremento de la inflación, con presiones en los mercados financieros, es probable que el Banco Central empiece a normalizar la política monetaria a partir de su reunión del 12 de agosto, la próxima semana, o en septiembre, ¿no? A pesar de eso, la política monetaria seguirá manteniendo un tono acomodaticio, un tono muy, muy expansivo, que seguirá dando soporte a la economía. Los riesgos, que el entorno político se complique. En el lado sanitario, un riesgo positivo es que vayamos más rápido en el avance del proceso de vacunación. Más bien, en el lado sanitario, lo negativo es que nuevas variantes del virus nos compliquen más, y por el lado externo es que la Fed sea más agresiva en su proceso de ajuste. En el balance de estos factores de riesgo, nos dicen que nuestras previsiones en ese momento, 21 de julio, estaban sesgadas a la baja. Uno de estos factores se ha materializado, este de aquí, uno de estos factores de riesgo. Por lo tanto, hoy, efectivamente, esas previsiones que hemos mostrado, posiblemente las revisemos a la baja. Tal vez no la de este año, que ya está casi, digamos, muy avanzado, con un primer semestre bastante aceptable, pero sí a partir del 2022 y hacia adelante, las perspectivas de crecimiento tal vez se ajusten
a la baja. Muy bien, señores, eso es lo que quería comentar con ustedes. Discúlpenme la extensión y nada, ya no las preguntas que puedan tener, seguramente Yuliño me va a ayudar con la gestión de las preguntas que hayan venido llegando. Muchas gracias por su amable atención.